A ver, primero que nada me gustaría, antes de comenzar y hablar de cosas formales, que de manera personal, ¿no? Esto es algo que yo considero que en matemática es un fenómeno que aparece, que a nivel educativo uno siempre ve, o por lo menos una tendencia actual que yo percibo, que muchas veces cuando escribimos algo o hacemos una demostración nos interesa más que la otra persona nos crea que esté bien. Eso yo creo que es una costumbre que ya he venido siendo adquirida. Y cuando yo era estudiante, cuando yo estaba en la universidad, cuando llevaba cursos aquí y conocía a muchos profesores, yo era alguien que recién estaba entendiendo la matemática, qué es lo que estaba pasando, y hay preguntas que uno nunca se hace porque, bueno, como el profesor ya me puso mi nota, ya debe estar bien, ¿no? Si me puso un 18, 19, 20, ya debo estar tranquilo, ¿no? He hecho las cosas correctas. Son hechos que uno no se cuestiona, y uno no se cuestiona porque no está en la edad de preguntarse si lo que uno está haciendo es correcto, si va en la línea de lo que debe ser correcto, sino que más bien está en la línea de yo necesito aprobar, quiero tener una nota y quiero que eso pase. Uno de los primeros hechos que fueron chocantes para mí cuando ya me di cuenta que la matemática que estaba haciendo tenía problemas, fue este problema que a mí me gusta enunciar del siguiente modo. A ver, un anillo, imagínenlo como un conjunto. Un conjunto donde hay suma y multiplicación. ¿Ok? Hay suma y multiplicación. Un ideal dentro de R es un conjunto con suma y multiplicación. ¿Ok? Y aquí les voy a poner todo esto muy entre comillas porque no es la definición concreta. Hay una definición formal que en su curso de álgebra que seguramente van a ver. Aprovechar a poner esto entre comillas y espero que el color se vea. Y es un ideal. Si esta expresión es de manera natural, nuevamente un anillo. ¿Ok? Y la pregunta y la cuestión era la siguiente. ¿Cuándo es que este ideal tiene un ideal maximal asociado, no un ideal maximal arriba de él? ¿Por qué me interesó esa pregunta o por qué empecé a cuestionar estas cosas? Porque cuando uno ya trabaja en geometría algebraica de manera formal, una primera pregunta que aparece es si existen los puntos. O sea, a veces uno trabaja con cosas, con espacios topológicos, uno empieza a trabajar con objetos más o menos razonables y la primera pregunta que aparece es si los objetos que tenemos o espacio topológico como lo entendemos, no sé, cuando uno dice el espacio, bla, 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 uno siempre piensa en Rn, un plano, una recta, una curva. Son cosas que uno dibuja en su cabeza y se las imagina. Pero el problema es que cuando yo empecé a estudiar geometría algebraica dije, muy bien, me estoy imaginando las cosas, veo mi esfera, la estoy rotando, la estoy girando, la estoy haciendo cosas, la estoy dilatando, la estoy manipulando. Pero llegó un momento en el que tomé un ejemplo y ese ejemplo no tenía puntos. Entonces dije, algo no está cuadrando. Solamente como comentario, muchas pruebas yo las pasaba de largo, las miraba muy por encima. Y lo que ocurría es que en mi modelo yo estaba asumiendo el axioma de elección y el axioma de elección en ese modelo no valía. Entonces, en ese momento dejé de creer en el axioma de elección. Dije, no. Tuve que empezar de nuevo. Imagínense, yo estaba en el, no sé, tercer año de doctorado y ya estaba por presentar la tesis y mi modelo no tenía cosas. Eran estructuras, solamente como comenté, eran estructuras supersimétricas. Yo estaba construyendo y fui donde mi asesor y le dije, tengo que construir todo de nuevo. Él con mucha paciencia me dijo, mira, tienes que aprender teoría de conjuntos desde cero. Y él se tomó
toda una semana, bueno, empezó toda una tarde, digamos, nos juntábamos desde 2 de la tarde hasta 7 de la noche. Y imagínense, un investigador activo que te dé 5 horas en 4 días a la semana, para mí es demasiado. Esa semana lo aprecié demasiado, porque si ustedes vienen aquí a la facultad, un profesor regularmente les entrega de su día 1 o 2 horas. Imagínense pedirle a un investigador que está activo 5 horas en una semana. Y cada día, ¿no? Eso yo lo aprecié mucho, empezamos todo desde cero. Y de hecho eso me sirvió bastante para que la tesis no sea falsa. Eso fue lo que más me asustaba. Ahora, solamente como comentario, ¿por qué estaba preocupado de que la tesis sea falsa? Fue porque en mi modelo, que era un modelo, voy a decir un modelo conjuntista, en mi modelo conjuntista yo proponía que el diseño, o por lo menos los axiomas que estaba asumiendo, modelaban cierto tipo de partículas. Y si esas partículas existían, debería darme un conjunto. Entonces imagínense que ustedes están escribiendo un artículo de ese estilo, ¿no? Y les salía que la realidad no es un conjunto. Ustedes escribieron eso y de ahí, ¿qué se imaginan? Que una cosa, o está mal o han hecho algo muy interesante, ¿no? Y la verdad que no, estaba mal. En fin, entonces ahora sí quiero presentar qué es lo que a mí me interesa y más o menos de qué cosa quiero hablar y un poco de sus consecuencias. Esto aquí lo voy a dejar un rato de lado, luego voy a dar algunas definiciones quizás un poquito más concretas y hasta qué punto debemos o no utilizar nuestras reglas de la matemática, ¿no? Que es el axioma de elección. ¿Y por qué puedo llegar a creer o no? No, porque tengo sentimientos compartidos. Muy bien. Voy a enunciarlo tal cual para no tener errores de typos. Si tenemos una colección de conjuntos no vacíos, colección de conjuntos no vacíos. Bueno, colección no vacía, perdón por obviar esa parte, de conjuntos no vacía, entonces, si toman el producto, también es no vacío. Esencialmente lo que estamos diciendo que si esto tiene un elemento, significa que para cada uno de los xy podemos tomar un elemento. ¿Ok? Esa es la axioma de elección. Es algo que es intuitivamente verdadero, porque uno dice, claro, tomo un conjunto, como es no vacío, tomamos un elemento. Tomamos otro conjunto, como es no vacío, tomamos otro elemento. Y así repetimos. Lo que acabo de mencionar es lo que intuitivamente uno pensaría. Y es lo que, si tuviéramos una computadora o una máquina, es lo que haría. Comenzaría con un elemento, sería con x1 y tomaría un elemento de x1. Quiero aclarar que tomar un elemento de un conjunto no vacío, eso no es el axioma de elección. Es simplemente la definición de que no está vacío. Toman el siguiente y nuevamente repiten. Y así sucesivamente. Y una computadora seguramente tendría que saber hacerlo hasta cierto paso n. Quiero que quede claro que una computadora tiene que tener la información hasta qué momento debe parar. No puede hacerlo de manera ilimitada. Digamos, ustedes le pueden decir, computadora, ya lo sé, hay un elemento hasta el paso 1000, hasta el paso 1.000.000, hasta el paso 10 millones. Se puede demorar más o menos, lo que sea. Pero de todas maneras uno le dice o le da como información cuántas veces lo va a utilizar. De nuevo, eso no es el axioma de elección. Esa es la definición de ser no vacío. Entonces, el problema ocurre cuando la lista que tenemos ya es infinita. Dense cuenta que, miren así, imagínense que ustedes van tomando una cosa, otra cosa y saben que tienen que parar en el paso 1000. Si ustedes le piden que encuentren uno para cada número entero positivo, eso es un poquito diferente porque saben que pueden encontrar para cada número 1000, para cada número 1.000.000, pero no pueden tomar todo el paquete de información. No pueden sacar, digamos, ya, yo tengo hasta el paso 1000 y bueno, los que quedan. Así no funciona. Tienen que arrastrar todo. Entonces, este tipo de argumentos no es el axioma de elección, pero si nosotros pusiéramos, por ejemplo, puntos suspensivos
esto sí es el axioma de elección. Sí necesita el axioma de elección. Entonces, esa es la diferencia. Y solamente para hacer un comentario sobre los cursos de análisis clásicos, sobre todo de análisis funcional, o álgebra 4. Quiero que noten que este es lo que usualmente utilizamos, este tipo de argumentos son los que utilizamos cuando queremos encontrar la base de un espacio vectorial. Lo que hacemos es, como el conjunto es diferente de 0, o salvo que sea 0, tomamos un elemento. Si ese es todo el espacio vectorial, acabamos. Si no, repetimos. Y de nuevo, tomamos un elemento del complemento y tomamos el generado por estos dos. Si ese es todo el espacio, terminamos. Si no, repetimos. Si el espacio es de dimensión finita, eventualmente tenemos que acabar. De nuevo, quiero que noten la analogía cuando utilizamos ese argumento, ¿no? Digamos que tenemos un primer vector dentro del espacio vectorial B, luego tomamos un vector dentro del complemento, luego tomamos otro vector dentro del complemento, y así hasta el paso en el que nos debamos detener, que debería ser la dimensión del espacio, ¿no? Eso, como les repito, no es el axioma de elección, esa es la definición de ser no vacío. El axioma de elección aparece cuando ustedes necesitan colocar puntos suspensivos. Hacer eso es el axioma de elección. Es algo que una computadora no puede procesar. Ahora, una manera de reparar ello, para que una computadora sí lo pueda procesar, es colocarle un nuevo axioma a su teoría conjuntista y su computadora debería empezar a operar. Pero eso ya es debatible. Entonces, algunas consecuencias de este axioma, y un poco para mencionar qué es lo que está pasando, y es la consecuencia más importante, seguramente, no es la consecuencia más importante, definitivamente, es el lema de eso. Yo aquí quisiera hacer un pequeño comentario, porque la importancia mayor, de manera personal, del lema de Shor comparado con el axioma de elección. Yo creo que todas las personas que estudian matemático, que buscan hacer un posgrado de matemática, buscan que un teorema tenga su nombre. Buscan que hay un teorema que se llame, no sé, teorema de Ramírez, teorema X y Z. No todos tienen ese sueño, ¿no? Yo quiero que un teorema perdure con mi apellido. Sin embargo, de manera personal, yo creo que es más importante que un lema lleve ese apellido. Porque el lema tiene siempre la belleza de que es versátil y se puede aplicar a todo tipo de situación. Y siempre lo van a citar mientras usen un lema. Un teorema probablemente lo citarán una vez nada más. Un lema tiene la ventaja de que es una herramienta, que es un hecho que es la envidia de los demás, porque dice, es una idea sencilla. Sí, claro, pero a ti no se te ocurrió. Es una idea sencilla, es una idea que es bastante tranquila, no es como que, mira, hay que hacer 2, 3 cositas, ya, cuadró, la cuenta cuadró. Y como es versátil, lo utilizan a cada rato. De manera personal, yo creo que el lema de Shor es más importante que el axioma de elección. Un lema es más importante que un axioma. Es raro. Y es el siguiente, ¿no? Sea A un conjunto parcialmente ordenado de tal manera que toda cadena C posee una cota superior. En un segundo voy a decir qué significa una cadena y qué cosa es una cota superior, no se preocupen. Entonces, A posee un elemento máximo. A ver, ¿qué es una cadena? A modo de resumen rápido, una cadena, imagínenlo como un conjunto donde ustedes siempre van a poder decidir o pueden ordenar los elementos desde el más chico hasta el más grande. ¿Ok? Uno siempre piensa en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, bla, 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 bla. Pero, por ejemplo, eso también ocurre en el intervalo 0,1, donde no necesariamente hay un primero, segundo, tercero, sino que están ahí todos apachurrados. Entonces, una cadena, piénselo como un conjunto donde todos están ordenaditos. Hay un primero hasta un último. Tener una cota superior
significa que hay alguien, si aquí ustedes tienen su cadena C, hay alguien que es mayor o igual que todos ellos. ¿Sí? Una cota superior saben que le gana a todos los que están en esa lista. Y tener un elemento maximal es un elemento que no es menor que nadie. Entonces, si ustedes quisieran construir un elemento maximal, si ustedes lo quisieran construir, empezarían con un tipo cualquiera. Si es el mayor, ya está. Si no es el mayor, toman el siguiente, el que le gana. Luego, con estos dos tienen su cadena. Si el segundo es el mayor, entonces ya está, acabaron. Y si no, agregan. Como ese proceso no necesariamente es finito, el lema de Zorn, quiero que se convenzan que no va a ser resuelto con estos axiomas de finitud, sino que necesitamos colocar puntos suspensivos, que, como les repito, esto sí es el lema de Zorn. Entonces, por eso la necesidad de tenerlo. Ahora, ¿por qué la versatilidad del lema de Zorn? Y seguramente esto sí lo voy a borrar. Y voy a regresar al hecho que escribí hace un rato. Y antes de seguir avanzando, quizás sea prudente preguntar si hasta aquí está todo bien. No sé si es buena pregunta. ¿Qué por ahí? Por cierto, que hay un sitio libre. Ya. Entonces vamos a ver las aplicaciones, que yo creo que es una de las que más van a apreciar, y sobre estas aplicaciones sí voy a debatir. La primera aplicación, y es algo que yo creo que todos aprecian, es que todo espacio vectorial posee una base. Todo espacio vectorial posee una base. Quiero que noten la diferencia en el caso anterior, donde teníamos espacio vectorial de dimensión finita. Y quiero que se convenzan que para espacio vectorial de dimensión infinita eso ya no va a valer. Y alguien podría decir, bueno, pues simplemente no los estudio y ya está. Pero no, hay espacios de dimensión infinita como el espacio L2, bueno, L1, 2, todos los LPs. Todos los espacios que aparecen en análisis funcional, todos ellos son de dimensión infinita. Bueno, considerando que están trabajando en un intervalo, siempre en su dominio, ¿no? Entonces, todos los espacios vectoriales tienen dimensión infinita y necesitan el lema de Zorn para probar teoremas del estilo: podemos aproximar cualquier L2 con polinomios, podemos empezar a aproximar L2 con funciones exponenciales. Obviamente aquí estoy siendo un poco laxo con aproximar, porque eso depende mucho del tipo de contexto. Pero algo que ocurre, y es algo que por lo menos para mí fue un poco interesante, es que hay un artículo del año 97, 96, donde construyen un modelo, porque esto es algo que se sospechaba cuando en física apareció este axioma de elección. Se pensó que, claro, el universo realmente no necesitaba el axioma de elección. O sea, el modelo que en física se entiende como lo que nos rodea no lo necesita. Sin embargo, encontraron un caso particular de observables que para su construcción, para que existan, sí necesitaba el lema de eso. Lo cual fue un poquito chocante en el año, como les repito, 90. Bueno, digo que fue del año 97, pero en realidad fue la extensión de otro trabajo que ya vislumbraba que eso sí iba a existir. Para quienes están interesados, el modelo tiene que ver con curvas supersimétricas, donde, bueno, vamos a poner por aquí algunos modelos. El modelo M2. Y como eran los zapatos de... Son un poco raro. Los zapatos y medias de Russell. Entonces, búsquenlo, esencialmente es el modelo. Y para quienes están en el curso de lógica y teoría de conjuntos, por lo menos la parte que dice los zapatos y medias de Russell, eso sí lo voy a presentar. Eso sí se los prometo. Ese hecho se prueba con el lema de Zorn. Solamente a modo de resumen de cuál es la demostración. Ustedes comienzan con la colección de todas las familias que sean linealmente independientes.
donde su relación de orden parcial es la inclusión, es decir, una familia es más chica que otra si está contenida en esa otra familia. Si quieren probar que una cadena posee una cota superior, tienen su cadena, eso quiere decir que tienen familia, 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 familia de tipos que son linealmente independientes. Y si quieren una cota superior, toman la unión de todos ellos. Entonces, el lema de SOR asegura que hay un tipo maximal, quiere decir que hay una familia que es maximal, es decir, que no está contenida en ninguna otra familia. Y el generado por estos tipos tiene que ser todo, porque si no fuera todo, hay alguien que se escapa y lo agregan a la lista. Y esa es la prueba. Entonces, esa es la demostración, a grosso modo, de que todo espacio vectorial posee una base. Para casos particulares de dimensión finita, creo que quedó claro que no se necesita. Y lo que mencioné hace un rato acerca de anillos ideales es el siguiente. Sea R un anillo y un ideal propio. Esto es importante para que tenga sentido. Entonces existe y dentro de J, dentro de R, el modo que J es maximal. Maximal quiere decir que es un ideal que no está dentro de otro ideal. Espero que noten que la rutina va a ser la misma. Tomamos la colección de todos los ideales que contienen ahí. Vamos a decir que un ideal es más grande que el otro si es que contiene al otro ideal. Y si tenemos una cadena de ideales, lo que vamos a hacer es tomar la unión de todos esos ideales. Esa va a ser nuestra cuota superior. Eso quiere decir que valen las hipótesis del lema de SOR y por lo tanto tenemos un elemento maximal. Tomamos nuestro ideal y esperamos que este tipo maximal sea un ideal maximal. Si no fuera maximal, significa que podríamos agregar a alguien más y ese sería más grande que el tipo que era más grande. Entonces quiero que noten cómo ese lema es claro que va a ser utilizado en estos dos casos. De hecho, estas dos proposiciones son equivalentes al lema de SOR. Y alguien podría preguntar, ¿no? Bueno, yo noto que esta aplicación que ha dado tiene una versión más débil que no necesita el lema de SOR, que es el espacio vectorial de dimensión finita. Una pregunta que yo tuve que demorar un poco y sí me tomó un poquito más de tiempo es ¿cuál sería el análogo para él? ¿Cuál sería la versión más débil de este hecho que no necesita el lema de SOR? Y ahí fue donde ya me di cuenta dónde me había equivocado. O sea, donde la anécdota que conté al inicio, que hubo un hecho que yo no pude demostrar, apareció. Y por qué en algunos casos necesitaba y en otros no. A ver, le voy a dar 30 segundos para que piensen en una respuesta. Algo que me demoró a mí una semana seguramente. No una semana, me demoró menos. Porque ya sospechaba cuál era la respuesta. A ver, piensa. ¿Qué era la cosa que quería que pensara? Eso, pero quiero un hecho que sea así, parecido a esto, pero que no necesite el lema de SOR. Ya, entonces voy a colocar aquí lo que falta. Un anillo netteriano. Ya está. Fin de la respuesta. Un anillo netteriano, bueno, para un anillo netteriano y un ideal propio existe un tipo que es maximal. ¿Qué es lo que hace? Comienzan con un ideal. Si él no es maximal, le agrega un elemento. ¿Qué sé yo? Le agrega un elemento a de 1. Si él no es maximal, le agregan otro elemento, obviamente que esté fuera. Si él no es maximal, le agregan otro elemento. La definición de netteriano es que esto debe parar. Entonces, cuando paren, ese va a ser el elemento maximal. Entonces, quiero que noten que hay modos de zafarse de ello. Hay modos de zafarnos del lema de SOR. Y hay versiones que son
bastante útiles porque un anillo netheriano, para quien estudia geometría algebraica, va a notar que son casi todos los anillos que uno estudia. En particular el anillo K de x1 hasta xn es netheriano. Y todos los anillos que se generan a partir de él son netherianos. Todos. No hay ninguno que no sea netheriano. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema era que los esquemas que yo tenía en mi cabeza, o por lo menos las superficies o los objetos que uno se imagina, y creo que eso es algo estándar de las personas, es que todo vive en R3. Uno siempre imagina una esfera, uno siempre imagina un toro, uno siempre imagina un plano, uno siempre imagina una recta. El problema era que los modelos que en cierto momento aparecieron ya no estaban en ese espacio. Eran otras cositas. Y eso estaba bien, ya me dejó tranquilo, dije, ok, ya tengo una versión bonita. Pero entonces, ¿hasta qué punto no puedo forzar esto? Solamente quiero dar un último problema. Y a modo de comentario, creo que todo estudiante que termine la carrera ha visto por lo menos alguno de estos dos problemas. Pero el que sigue, la primera vez que lo vi, fue recién, bueno, la versión que voy a escribir fue durante el doctorado, pero no me he dado cuenta que esa versión ya la había visto inclusive desde la carrera, ¿no? La versión es la siguiente, voy a colocar primero la versión extraña, y es que toda álgebra de Lie está metida dentro de un álgebra llamada el álgebra envolvente. Aquí vamos a poner algunos nombres, que para quien no conoce, lo pueda buscar. Y, bueno, yo creo que Wikipedia es una muy buena referencia. Y este es un álgebra envolvente. Ya. Con los nombres, así como están, uno dice, claro, pues no, son cosas que uno no ve probablemente dentro de la carrera, no es parte del crecimiento normal de un estudiante. Por lo menos del crecimiento regular. Pero la versión geométrica que sí uno estudia dentro, y como me repito solamente como comentario, este necesita el lema de Zorn. Y si quieren buscar el teorema, se llama teorema de Poincaré, Birkhoff, Witt. 3 matemáticos, o sea que se imaginarán que es un tema de mucha dificultad. Bueno, el nombre correcto debería ser teorema de Poincaré-Birkhoff, ¿no? Witt ya cuando entró ya está, ya le metió la fuerza bruta. Dijo, ya, ¿esto sale o no sale? Es un teorema que se utiliza comúnmente en física, en teoría de partículas. Pero la versión geométrica, que fue la versión que dije, mira, lo había visto en la universidad, solo que nunca utilicé el lema de Zorn para ello, es la siguiente. Si ustedes tuvieran un conjunto, imagínense ese conjunto dentro de Rn, imagínense un toro, una cosa que tenga espacio tangente. Y ustedes le asocian a ello distribuciones, es decir, para cada punto imagínense que ustedes le han asociado un espacio vectorial. Hay un fibrado trivial que lo contiene. Es el teorema análogo que no necesita el axioma de elección. Bueno, aquí quizás estoy siendo un poquito lacto. Pero bueno, no lo necesito. Eso sí lo verifica. Esencialmente es todo lo que vive dentro de Rn está dentro de un espacio trivial que es exactamente Rn. Entonces, estas aplicaciones, por ejemplo, dentro de la carrera o dentro de una línea de una persona que estudia álgebra y geometría, son interesantes. Yo creo que estas 3 aplicaciones y la justificación de por qué se utiliza el lema de Zorn en cada una de ellas es bastante clara. Aquí porque hay espacios vectoriales de dimensión infinita, esto porque hay anillos que no son netherianos, y este porque hay álgebras de Lie que son de dimensión infinita. Aquí tenemos la ventaja de que todos son de dimensión finita. Todo lo que está dentro de Rn se entiende que es de dimensión finita. Quizá no estoy dando una definición quizás tan formal, pero yo creo que ese tampoco es el propósito de la charla. Y el último problema del que quiero hablar se llama el problema de los prisioneros. El problema es el siguiente. Algunos estudiantes ya lo han escuchado. Y es un problema que
Va a parecer un juego, va a parecer un juego. Le llamo problema de los prisioneros, espero que se entienda que los involucrados van a ser prisioneros. Acá hay un primer prisionero. Okay. Acá hay un segundo prisionero. Acá hay un tercer prisionero. Y así. Una cantidad infinita. ¿Ok? Ahí se acordó. Primero, segundo, tercero, cuarto. Y todos están mirando hacia adelante. ¿Ok? El primero mira hacia la nada. El segundo mira al primero. El tercero mira al segundo y al primero. El cuarto mira al primero, segundo y tercero. Y así. ¿Ok? Cada uno de ellos mira a los que están adelante de él. Cada uno de ellos tiene un sombrero de cierto color. Bueno, por cuestiones... Imagínense que uno tiene un sombrero verde o un sombrero naranja. El problema original es con sombreros blancos o negros. La verdad, los colores son irrelevantes. Verde. Y así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, quien está en la posición 2 ve el sombrero de la persona que está en la posición 1. ¿Ok? Por ejemplo, él sabe que él tiene sombrero verde. El tipo que está en la posición 3 sabe que el tipo que está en la posición 2 y en la posición 1 tiene sombrero naranja y verde. El que está en la posición 4 ve verde, naranja, verde. ¿Ok? Cada uno de ellos ve los sombreros de todos los que están adelante de él. Entonces, la pregunta es, ¿no? Cada uno de ellos ve todos los que están adelante. A cada uno de ellos se le va a preguntar cuál es el sombrero, cuál es el color de tu sombrero. Ok. Solamente para ver si lo estoy diciendo en el orden correcto. Solamente un segundo, para no equivocarme. Ya. A cada uno de ellos se le va a preguntar, este flechita mejor lo voy a dejar. Lo voy a borrar para que no confunda. A cada uno de ellos se le va a preguntar cuál es su sombrero y va a tener que decir, bueno, es verde, naranja, verde, naranja, verde, naranja. Y tienen que adivinar el color del sombrero. ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos tiene que decidir si puede saber o no el color de su sombrero. ¿Ok? Entonces, a ver, solamente como comentario. Cada uno de ellos, imaginen así, creo que así va a ser un poquito más rápido para que se queden un poquito más tranquilos. Cada uno de ellos va a tener la información de los sombreros de los demás. Entonces, cada uno de ellos va a tener que adivinar cuál es el color de su sombrero. Y ellos no se pueden comunicar una vez que están en fila, no se pueden comunicar con nadie. Van a estar aislados y van a tener que dar una respuesta. Tampoco van a saber la respuesta del tipo que está adelante, no van a saber la respuesta del tipo que está atrás, no saben nada. Todo se le pregunta de manera simultánea. Pero lo que pueden hacer es ponerse de acuerdo desde antes para poder decidir una estrategia y conocer el color de su sombrero. Y la pregunta es si eso es posible o no. ¿Okay? Entonces, es un problema que por lo menos quisiera que lo piensen un ratito. Hay otras versiones de ese problema. Hay una versión con una cantidad finita, donde solamente uno se puede equivocar. Como sé que por ahí hay algunos alumnos que han visto, lo han discutido, me gustaría que quienes ya conocen más o menos la respuesta luego conversen con los chicos y le cuenten algunas respuestas parciales que por ahí se obtuvieron. Pero este es un problema que a mí me gusta porque quien lo piensa inicialmente trataría de usar inducción, armar una estrategia de ese estilo, decir, bueno, hay que hacer poner unas casillas, qué sé yo, ¿no? Pero no sale sin el lema de Zorn. Es una cosa rara. Probar que un problema no se puede resolver sin ello es extraño. Y otro problema que vive en esta misma línea y que también me gustaría discutir, y este es el último, porque este sí quisiera que lo piensen, el otro sí lo voy a resolver, es el siguiente. Imagínense que ustedes tienen
una cantidad, vamos a ponerle provisionalmente 3 habitaciones, ¿ok? Y también de nuevo aquí vamos a obtener en cada habitación, van a tener una caja, 2 cajas, bla, bla, bla. 1, 2, bla, bla, bla. Aquí también una caja, segunda caja, todas ordenadas. Hay una caja que es la primera, hay una caja que es la segunda y así sucesivamente. En cada una de ellas hay un número, ¿ok? Imagínense que en la caja 1 de esta habitación está el número pi. En la caja 2 está el número e. En la caja 3 está el número menos raíz de 1000. Y así. Cada caja tiene un número. Ahora, la caja que está en la habitación 1, la caja que está en la habitación 2 y la caja que está en la habitación 3 que tengan la misma etiqueta, es decir, la caja 1 de esta habitación, de esta habitación y de esta habitación, tiene el número pi. La caja 2, 2, 2 de cada una de las habitaciones tiene el mismo número, que era e. La caja 3, 3, 3 de cada habitación tiene el número menos raíz de 1000. Entonces, 3 personas entran a la habitación. Y van a poder abrir las cajas que quieran menos una. Ellos escogen cuál es la que no abren. Ellos tienen esa suerte. Entonces, digamos que yo entro a la habitación 1 y digo, bueno, pues abro la caja 1. ¿Qué número hay? No sé, pi. Ah, ya, está bien. Abro la caja 2, veo qué número hay, veo que está ahí. ¿Está bien? Voy abriendo cajas y tengo que dejar por lo menos una caja cerrada. Lo mismo hace la persona 2, la persona 3. Las 3 personas ganan el juego si es que las cajas que están selladas, ellos pueden adivinar, o por lo menos 2 de ellos, no todos, pero sí 2 de ellos, pueden adivinar cuál es el número de la caja cerrada que han dejado. Por ejemplo, digamos que esta persona dejó la caja 1.000.000 cerrada, tiene que decir, muy bien, en esta caja está el número 7. Esta persona, digamos que dejó la caja 1 cerrada, tiene que adivinar qué número está en esa caja. O esta persona, digamos que dejó cerrada la caja, qué sé yo, 3 millones. La caja 3 millones la dejé cerrada, esta no la abrí. Tengo que adivinar qué número está allí. Entonces la pregunta es si existe una estrategia para que 2 de ellos acierten. Quiero que noten la necesidad, en este caso, del lema de SOR, o por lo menos algún axioma de elección, porque hay una cantidad ilimitada de cajas. Inducción no va a ser suficiente. O por lo menos intuimos, o deberíamos poder intuir, que un argumento o una construcción inductiva no va a resolver los problemas. Ahí veo caras que están pensando el ejercicio. Piensan en el problema porque es un problema divertido, por lo menos para pasar el rato. Y bueno, me quedan 15 minutos más o menos y me gustaría exponer la respuesta a este problema. Vamos a hacer la solución. Y también va a ser un poco la respuesta a este problema. Sigue el mismo argumento. Sea X la colección. Bueno, la palabra correcta es el conjunto de todas las sucesiones de números reales. ¿Sí? Todas las sucesiones de números reales. Vamos a decir que 2 sucesiones, sucesión 1 y sucesión 2, están emparejadas o son equivalentes. Si son iguales, salvo una cantidad finita. ¿Bien? Pueden ser que sean iguales a partir del término 1.000.000. Por ejemplo, la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 es equivalente a la sucesión 0, 0, 0, 4, 5, 6, bla, 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 bla. Y es equivalente a la sucesión, qué sé yo, menos pi
2, 3, 4, 5, 6, bla, bla, bla. ¿Ok? Obviamente hay sucesiones que no son equivalentes. Por ejemplo, tomen la sucesión 0, 0, 0, 0, 0 y la sucesión 1, 1, 1, 1. Esas no son equivalentes. Entonces, para cada uno de los tipos de sucesiones que son equivalentes, tomaremos uno de ellos. Esas tres personas se van a poner de acuerdo y van a tomar el mismo. Van a decir, ok, tú tomaste, por ejemplo, para esta sucesión, su representante es 1, 2, 3, 4, 5. Para la sucesión 0, 0, 0, 0, tomaste el 0, 0, 0, 0. Para la sucesión 1, 1, 1, 1, tomaste el 1, 1, 1. Tienen que decidir ello. Para poder hacer eso, necesitamos el axioma de elección porque la cantidad de sucesiones es una cantidad gigantesca. No basta con hacerlo uno por uno. Ese poder de decidir necesita del axioma de elección. Entonces, cada vez que uno escoja un representante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, muy bien, yo voy aquí a empezar a abrir primero las cajas que tienen la posición 2, la posición 5, a ver, no me quiero equivocar, 3 son 5. La posición 8 y así sucesivamente. Voy a abrir todas esas cajas. Entonces, cuando las abra, como es una cantidad infinita, es una sucesión, primero, segundo, tercero, cuarto, bla, 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 yo voy a poder decidir a cuál de todos los tipos esta sucesión se parece. Y es más, hasta sé en qué momento se parece a mi tipo correcto. ¿Ok? Lo abrí, decidí. Entonces, digamos que se parece al tipo que yo escogí en la posición 3. Luego, abro todas las cajas que están en la posición 3, 6, 9 y así sucesivamente. Y yo sé que el tipo que yo escogí, que representa, o bueno, que es equivalente a los que estoy en estrella, digamos que se parecen a partir del segundo término. Entonces yo digo, a ver, estos empezaron a aparecer a la sucesión de mi compañero a partir de la posición 2 y estos empezaron a aparecer a la sucesión de mi otro compañero a partir de la posición 3. Alguien que intuye qué es lo que va a pasar diría, ah, bueno, si se parece en la posición 2, en la posición 3, yo lo que voy a hacer para adivinar es empezar a o creer que mi sucesión también debe ser una posición similar. Y eso me va a hacer creer que mi candidato vive, en el peor de los casos, en la posición 4. Entonces, yo voy a abrir el resto de las cajas menos esta que está aquí. ¿Ok? Voy a abrir todas mis cajas, todas, menos a él. Esta la voy a dejar cerrada. Me fijo a qué sucesión se parece, porque de todas maneras, aquí no importa qué número vaya, yo sé que van a coincidir todos, salvo un número finito, entonces probablemente ahí me esté bien. Y hay una de dos. O estoy en lo correcto, o todos estamos en lo correcto, o por lo menos uno de nosotros va a fallar. Si todos estamos en lo correcto, ya está, fin de problema. Pero si yo fallo, eso quiere decir que mi error fue el mayor de los tres. Eso quiere decir que el resto tiene que estar en la razón, porque ellos van a caer en alguno de los casos menores. Eso quiere decir que por lo menos, si yo me equivoco, por lo menos los otros dos sí lo van a acertar. ¿Acabó? Entonces, ¿dónde se utiliza el axioma de elección? Se utiliza en el hecho de que estamos escogiendo tipos que representan a las clases de equivalencia de ellos. A mí me gustan estos problemas porque son bastante didácticos, creo yo. Por ahí la solución puede ser un poco más o menos complicada. Pero los enunciados parecen juegos. De hecho, uno creería que ni siquiera tiene por qué haber estrategia, porque si una caja está cerrada puede tener cualquier número. Si uno piensa que uno no tiene por qué armar una estrategia, uno podría creer que quizás no hay, ¿no? Entonces aquí arman una estrategia similar, eso ya se lo dejo para que lo piensen, donde cada uno de los prisioneros conoce la información, si quieren de los demás, para que quede más rápido. Pero que no sepa el color de su sombrero, eso sí no, que sepa el de los demás y que no se comunique. Entonces, algo que prometí, pero que parece que no voy a cumplir, es cómo probar el lema de SOR. ¿Me quedan 5 minutos? Sí, 5 minutos. Pero la solución van a ver que no es una solución. Aquí no va a caber. Solución. Ok. ¿Verdad?
El mejor método de matemática es el método de contradicción. Así que usaremos contradicción. Ya está. Usaremos contradicción. ¿Ok? Usaremos contradicción. Entonces el conjunto parcialmente ordenado, de tal manera que bla, 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 tiene un elemento maximal. Nuestro conjunto parcialmente ordenado es no vacío, por si acaso. ¿Ok? No lo estoy colocando como hipótesis, pero espero que se note que eso es necesario. Entonces, como toda cadena posee una cota superior, quiere decir que nosotros podemos encontrar una cota superior. Como él no necesariamente es el mayor, hay un tipo que le gana a él. Entonces, el axioma de elección asegura que nosotros podamos escoger para cada cadena un elemento que le gane a todos los de esa cadena. Y aquí voy a ser muy laxo al escribir f de c mayor que c. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? Va a ser construir una cadena muy grande, ¿ok? Y bueno, empezamos con una cadena con un elemento. 1, aquí está nuestro elemento. Si él es el maximal, ya acabó y no hay nada que hacer. Si no, hay un tipo que le gana. Si él cumple, ya acabó. Si no, hay un tipo que le gana. Y así, así, así. El axioma de elección se utiliza solamente en este paso para que los elementos que agreguemos sean ese elemento que le gana a los de nuestra cadena para que crezca ilimitadamente. Alguien puede decir, ah, ya, pero entonces ahí qué va a hacer, ¿no? Porque obviamente no va a poder tomar toda la cadena. Entonces la trampa de la teoría conjuntista es, existe la unión de conjuntos. Toma la unión de todo eso, eso va a ser una cadena, se prueba que es una cadena, con algunas propiedades adicionales, y lo que vamos a hacer es, no es el maximal, ¿por qué? Porque le puedo agregar la imagen de este f. Y acabo, y crece, 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 crece. Y ya, esa es la demostración, a grosso modo. Obviamente faltan ahí algunos detalles que lo pueden consultar en el artículo. Vamos a poner el autor del artículo. Se llama Jonathan Lewin. Lewin es Lewin con W. Busquen Jonathan Lewin, lema eso y van a encontrar una demostración bastante razonable. Una demostración bien didáctica, bien bonita. Y de hecho a mí me gusta bastante que el único axioma fuerte que utilice sea que existe la unión de conjuntos. Eso para mí es, bueno, eso sale todo. En fin, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna duda? Bueno, aquí sí, mi promesa no se cumplió, pero parcialmente sí. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su atención.